Estamos con más análisis en Así Estamos. Está con nosotros Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones del Gobierno de la República, y muy importante su presencia por cuanto como vocero del gobierno podemos establecer hasta ahora por dónde viene la discusión del tema pensiones. Secretario, entonces la otra semana se va a presentar esto. ¿Por qué hasta ahora no hay un documento? ¿Por qué hasta ahora no hay una propuesta que se pueda analizar tranquila y llanamente por parte de la sociedad? Cada cuesta tiene su momento, tiene su etapa. En primer lugar, hay que dibujar el tema de pensiones, un tema muy relevante para el país. Yo creo que es un tema que a todos y a todas nos interesa. Con suerte, todos aspiramos a llegar a un momento en el que podamos tener un retiro digno, una pensión digna, y yo creo que ese es un esfuerzo, una meta para el país. Creo que una primera etapa en la que hemos estado involucrados los diferentes sectores ha sido como en el diagnóstico del problema. Y yo creo que hace falta, yo escribo todos los martes en el diario El Mundo, ayer yo dediqué mi columna precisamente a este tema de pensiones porque yo creo que hace falta todavía profundizar en el diagnóstico. Y digo profundizar como sociedad, más allá de que los técnicos, los expertos estarán debidamente informados de la problemática, pero creo que este es un tema en el que toda la sociedad nos debemos de involucrar para conocer los orígenes del problema y las posibles soluciones, porque claro, este es un tema complejo. Primero hay que reconocerlo, un tema técnicamente muy complejo. El tema de las pensiones no es un tema de fácil digestión. Entonces, por lo tanto, creo que amerita mucha pedagogía, ameritará siempre mucha pedagogía, poder adentrarse en el tema, ocultarlo, conocerlo, dominarlo, y insisto, es un tema de interés de toda la población. ¿Por qué hablar de pensiones cuando el tema es fiscal? Porque el problema pareciera que al final es de la incapacidad del gobierno en hacer sus pagos, porque el sistema de pensiones no es un sistema que esté insolvente. Esa es su opinión, yo respeto su opinión, no necesariamente, no es así, y yo entiendo su punto de vista, comprendo. Pero yo creo que tiene varios componentes el problema de pensiones. Obviamente uno de ellos es fiscal, y ya que lo abordó, explorémoslo. ¿Por qué las pensiones refieren un problema fiscal para el país? Tiene razón, Rafael, abordemos ese ángulo, que no es el único. Recordemos que en 1996, cuando este sistema inició el debate para su privatización, se privatizó en concreto en 1998, a partir del 98, lo que ocurrió es que cuando pasa a manos privadas el sistema, a partir de ese momento, todos los pensionados menores de 36 años quedaron en manos de las AFP, y todos los pensionados mayores de 36 años pudieron quedar, muchos, en el sistema antiguo de pensiones. Eso generó un problema. El problema que en el INPEP, en el sistema del Estado, quedaron al final, poco a poco se fue decantando en los siguientes años a quedar, por ejemplo, de cada 10 personas, había 10 pensionados y solo un cotizante en el sistema del Estado, porque toda la sangre joven quedó, así fue diseñado en ese momento, en las AFP. Eso poco a poco vino creando un problema fiscal para el Estado, que fue creado en aquellos gobiernos, hay que ponerle nombre. Fue creado en los gobiernos de Arena ese problema, ese diseño de privatización, de esa manera de dejarle al Estado la carga y la responsabilidad de los que se estaban pensionando y dejarle a las AFP la sangre nueva, la sangre joven, donde ahí la regla era al revés. De cada 10 personas, en el transcurrir de los años, había 9 cotizantes por apenas un pensionado. Entonces, por eso el problema fiscal hay que revisarse, está en el Estado. Ese problema se profundiza siempre en los gobiernos de aquella época de Arena, en el 2001, cuando quiebra el sistema y cuando se inicia el proceso en aquellos gobiernos de Arena de la necesidad de
endeudar el sistema para poder pagar las pensiones de los trabajadores. Eso no surge ni en este gobierno. Muchas gracias. No, claro, pero era una obligación del gobierno pagar siempre por ese dinero, porque el dinero siempre ha sido del trabajador. Correcto. Es que pero es necesario abordarlo, porque si no uno puede creer que es este gobierno o el de Funes el que creó el problema fiscal. No, ese problema fiscal fue generado desde los gobiernos de Arena. O sea, si el análisis es serio y es riguroso, es necesario reconocer dónde están las responsabilidades. Ahora, eso es poco útil a estas alturas. Eso es poco útil. ¿Por qué? Porque en definitiva las pensiones no ameritan un debate ideológico, no. Las pensiones ameritan un debate técnico y una salida razonable para el país en función del interés de los trabajadores, en función del interés de la generalidad. Pero creo que lo primero es situar dónde se originó el problema fiscal. El problema fiscal se origina desde la génesis del tema, que tuvo que ver con la privatización y con la modalidad de cómo se hizo la privatización. ¿Qué modelo tomamos en cuenta desde aquel momento? El modelo chileno es el que teníamos, el modelo que estaba en el horizonte. Chile hace ratos hizo su reforma, Chile corrigió la plana, hoy a nosotros nos toca corregirla, porque no podemos seguir cargando con este tema. Por ejemplo, ¿qué significa el problema fiscal? El problema fiscal significa que de los impuestos de la población, de lo que paga la población, hay que asignar cada año un poco más de 150 millones de dólares de lo que pagamos todos para cubrir las pensiones. ¿Porque este gobierno generó ese problema? No. Eso fue originado desde la génesis. El gobierno ha tenido dinero, ha tenido ingresos suficientes para pagar cualquier deuda. El problema es que nunca los gobiernos, y estoy de acuerdo con usted en que no es solo este gobierno el que puede acarrear con una culpa de ese tamaño, sino nunca los gobiernos quisieron enfrentar del gasto corriente el tema de pagar las pensiones, y han ido difiriéndolo a préstamos y a préstamos. Tiene toda la razón. Así ocurrió en los gobiernos de aquel periodo, fue difiriéndose el problema, porque el problema quebró en el 2001. ¿El qué quebró? El sistema de pensiones, de esa manera. O sea, la manera ya no hubo para pagar en el 2001 y hubo que recurrir a emitir instrumentos de pago, a asumir endeudamiento para salvar el sistema en el 2001. Y no se quiso en el 2001 asumir por aquellos gobiernos en el 2001 la reforma que hoy se está asumiendo. O sea, esta no es la primera vez que el sistema entra en crisis. O sea, esta es una nueva crisis del sistema que está contaminado. La crisis no es en el lado privado, es en el lado de la responsabilidad pública de asumir el pago de pensiones. No, no es así. No es así. O sea, todos tenemos que ver con ese problema, incluso la parte privada. ¿Por qué le digo la parte privada? Porque no es un problema del Estado de que las AFP, por ejemplo, hayan sido sancionadas en este país por el maridaje con las aseguradoras. Ese no es un problema del Estado. El Estado lo que hizo por eso incluso fue sancionarlas. O sea, pero digamos que ese es un vicio en algo comercial de cómo se maneja. ¿Cómo le llama? Un vicio comercial. No es un vicio, no, ese es un grave problema, Rafael. Que usted lo matice es otra cosa. No, no digo porque fue su expresión. Claro, pero es un vicio, ¿no? Porque si hay un maridaje, eso lo arregla la superintendencia, tal como lo ha arreglado, pero en el fondo, el tema de fondo es cómo pagamos las pensiones. No es un tema tan trivial como lo está colocando, no. Este es un tema bien grave. Y es un tema bien grave, ¿por qué? Es un tema bien grave porque las AFP, en ese maridaje con las aseguradoras, se han llevado una buena parte del dinero de los trabajadores, y yo creo que eso hay que reconocerlo, y eso no tiene otro nombre. O sea, una cosa es la comisión legal y legítima por la administración, pero aquí estamos hablando, Rafael, de dineros públicos, de dineros de la gente, de dineros de los trabajadores. No se puede trivializar el hecho de desconocer de aquí que ha habido algo perverso, porque no se le puede aplicar otro nombre. O sea, si fue sancionado por la superintendencia de competencia,
O sea que es la institución que debe de velar porque no hayan delito, faltas. Pero lo sancionado fue que se pusieron de acuerdo en la tarifa a cobrarle a las AFP. Lo cual sí, es sumamente grave. Pero es un seguro que se paga y que le sirve al trabajador, porque ahí se han pagado seguros, se le atiende al trabajador con su seguro de vida cuando muere. Yo lo percibo como que usted ve casi normal eso, Rafael. No tengo por qué verlo normal o anormal, sino que lo estoy tratando de traer al tema de fondo, que es el tema fiscal. Digamos que todo eso, si bien es cierto, pueden ser problemas, se pueden solucionar desde la perspectiva de la superintendencia, que así se ha hecho. Pero el tema fiscal no lo estamos viendo a fondo. ¿Cómo no? Precisamente el tema fiscal es lo que le digo. ¿Cuánto tienen los salvadoreños que cubrir anualmente? Fíjese, para 100 compararlo. millones, usted lo ha dicho. No, 100, exactamente. Pero el gobierno recibe más de 4.000 millones al permítame, año. ¿me puede permitir? Claro Vaya, sí. Gracias, Rafael. Sí, fíjese que son 155 millones al año. Para compararlo, fíjese que solo el paquete de útiles escolares, zapatos, cuadernos, todo eso en el país en el año cuesta 140 millones. 140 millones. Y tenemos que quitarle de beneficios sociales a la población 155 millones para llenar este hoyo que causó la privatización del sistema de pensiones, una mala privatización. Y digo mala privatización porque la privatización en sí misma no es mala. O sea, hay buenas privatizaciones en ese sentido. No podemos tener una óptica ideológica en ese sentido, pero creo que hay que revisar cuál es el origen del problema y que a estas alturas el tema de la fiscalidad no es un problema del gobierno, no, es un problema de la población grave. ¿Por qué? Porque para sostener este sistema mal privatizado es que tenemos que quitarle a la gente 155 millones que podrían servir para salud. Bueno, ahorita 2 hospitales, el nuevo Hospital Rosales y el Hospital de la Zona Norte, nos va a costar 170 millones. Esos 2 hospitales. O sea, que quiere decir que cuánto haría este país con esos 155 millones de dólares al año. O sea, este no es un problema del gobierno, del presidente, no es un problema del país, es un problema que estamos bolseando a la gente, quitando los programas sociales de la gente para resolver un problema que fue causado en el 96, 98, 2001, de dejarnos un mal sistema de pensiones. Ahora bien, es necesario profundizar en ese sentido, por eso en el diagnóstico, para poder valorar cuáles son las soluciones. Y en las soluciones tampoco podemos cometer el error de satanizar a las AFP. Pero se ha hecho. Y le voy a decir por qué no lo debemos de hacer. No las debemos de satanizar, las podemos criticar, pero no satanizar. ¿Por qué? Porque las AFP en definitiva van a ser necesarias, son necesarias. Si el problema no lo causaron exactamente las AFP, porque ellas no hicieron el modelo de privatización, las AFP son empresas que vinieron, como muchas empresas vienen de buena fe a trabajar en el país. Por eso yo creo que yo señalo de que este debate no hay que ideologizarlo. Bueno, pero volvamos al tema de lo fiscal. Sí. Es decir, solo le voy a terminar la idea, pero solo le termino la idea por la relevancia que tiene reivindicar el rol de las AFP. Porque el gobierno no pretende deshacerse de las AFP de ninguna manera. Más bien se está buscando un modelo, y ya será público y se podrá analizar cuando se presente, un modelo que le dé siempre un rol a las AFP en un sistema mixto. Esa es la idea. Y donde quienes sigan administrando los fondos sean las AFP. Y claro, y el tema no es de las AFP, el tema es del trabajador, o sea, porque aquí lo que preocupa es el dinero de quienes tenemos nuestra platita ahí y los que tenemos ahí las expectativas sobre ese dinero. No es ni de las AFP, ni de los empleadores, ni del gobierno, sino nuestro. Ahora, en ese sentido, fiscalmente, el gobierno ha tenido ingresos que han superado por muchísimo los ingresos de gobiernos anteriores,
pero no volvió a la responsabilidad de pagar las cuentas previsionales. Hablemos de los ingresos, hablemos de los ingresos. Ya usted mencionó varias veces el tema ingresos. Valoremos los ingresos de este país. En Nicaragua, lo que se convierte en tributos del Producto Interno Bruto de Nicaragua es el 24%. En Costa Rica es el 25%. En El Salvador lo que se convierte en ingreso del país, en presupuesto nacional del Producto Interno Bruto, convertido en impuestos y en presupuesto general de la nación, es el 15.5%. O sea, este país en Centroamérica es uno de los que menos ingresos tiene el Estado. Y ese no es un tema nuevo. No, pero el tema es de lo que recibimos, cómo lo gastamos. No si pero veamos cómo lo gastamos. Me parece que es importante la reflexión. Por ejemplo, El Salvador, este año tenemos un presupuesto de 4.500 millones de dólares. ¿De cuánto es el presupuesto este año de Guatemala? 9.200 millones de dólares. El doble prácticamente. ¿Cuánto es el de Honduras? Con un millón más de habitantes que nosotros, 8 millones de habitantes. El de Honduras este año es de 8.500 millones de dólares, el doble prácticamente. ¿Cuánto es el de Costa Rica? El de Costa Rica este año ha sido de 15.000 millones de dólares, 3 veces más grande que el de El Salvador. ¿Cuánto es el de Panamá? 12.400 millones de dólares este año. O sea, este Estado, el Estado salvadoreño, es de los que menos ingresos recibe en Centroamérica porque la estructura tributaria es regresiva y porque no ha habido voluntad política de la mayoría legislativa en el Congreso de decidir una reforma tributaria que cambie esa realidad. Venimos como del 12% y ahora casi llegamos al 16% de recaudación, pero usted dice recibimos 4.500 de presupuesto y el pago de pensiones son 500, o sea, hay 4.000 millones que podrían ser usados para todo lo demás y pagar la deuda previsional cada año. Debo de recordarle a la gente que de eso se ocupan 980 millones, que es el presupuesto de educación de este país. O sea, el presupuesto más importante de este país es educación. Y debe serlo, creo. Y debe de serlo. En segundo lugar, tenemos un presupuesto superior a los 600 millones de dólares, que es el de salud. Tenemos un presupuesto superior a los 420 millones, por ejemplo, que es el de seguridad pública, que es uno de los temas más connotados en el país. Tenemos un proceso de endeudamiento que no es de este gobierno ni del anterior, sino que es un proceso de endeudamiento largo de este país, por el que pagamos más de 800 millones de dólares en el año en endeudamiento público. Entonces, cuando uno revisa, y este es un tema que se ha expulgado desde la Asamblea Legislativa, cuando uno revisa la distribución del presupuesto, llega a la conclusión que no podemos seguirle cargando a las espaldas de la gente. Empleados públicos en el último año también. Revisemos esa parte también, Rafael. Yo creo que en eso ¿están dispuestos a que se revise? Es decir, porque al final, si o sea, usted lo que me está proponiendo es que desempleemos a la gente para poder resolver el problema. Si me toca administrar los recursos y yo tengo deudas, tengo que priorizar mis deudas. Pero y le pregunto, no sé si el gobierno la ha hecho como debería ser, porque vamos a la última parte de esta parte de la pregunta, es si esto es fiscal, ¿por qué yo tengo que tocar el tema pensiones si el tema de pensiones no produce todo el problema fiscal? Pero revisemos la parte de trabajadores del Estado. A veces hay mucha ignorancia en este tipo de temas, Rafael, hay mucha ignorancia, porque la gente no sabe que con la aplicación del modelo neoliberal en El Salvador, en los 20 años en que un solo partido gobernó el país, el aparato del Estado fue reduciéndose cada año. Por ejemplo, la gente no sabe que el aparato de gobierno y de trabajadores de Estado de El Salvador es el más pequeño de Centroamérica, es el más pequeño. O sea, no es cierto. Conforme a su presupuesto, es que yo no entiendo las comparaciones porque estamos comparando. Lo que pasa es que usted solo ve la parte monetaria y yo estoy viendo la parte humana. Estamos viendo desde perspectivas diferentes las cosas y yo comprendo su punto de vista y lo respeto. Pero fíjese que lo que ocurre en este caso es El Salvador. ¿Cuántos trabajadores públicos hay en El Salvador?
hay 127,000, más o menos 127,000 empleados públicos. En orden, por ejemplo, el bloque más importante de los trabajadores públicos lo tiene el Ministerio de Educación, con un poco más de 50,000 trabajadores. Luego le sigue el Ministerio de Salud, con aproximadamente un poco más de 40,000 trabajadores. Posteriormente está el área de seguridad pública con 27,000 trabajadores. O sea, los trabajadores están de acuerdo a las áreas prioritarias de gestión de gobierno. Panamá, por ejemplo, que es un país con una población, con la mitad de la población de nosotros, menos de la mitad. Panamá ahorita tiene 2,100,000 habitantes, 2,100,000 habitantes, con un presupuesto de Estado de 12,000 millones de dólares y un aparato público más grande que el nuestro. Costa Rica, por ejemplo, Costa Rica tiene menos población que nosotros. Ese es el tema. Yo vuelvo sobre el presupuesto. Si el presupuesto que tenemos nosotros es está acorde a poder pagar. Lo que pasa es que nosotros no estamos de acuerdo en sacrificar a la gente, sacrificar la educación, sacrificar la salud para darle más dinero a la empresa privada. Nosotros no estamos de acuerdo en ese enfoque. Respetamos quienes desde ANEP, desde FUSADES tengan ese enfoque, y quienes cohonesten con ese enfoque, yo lo respeto. Pero mi visión no es esa. Mi visión es que es necesario priorizar en este caso las necesidades de la gente. Por ejemplo, yo no me atrevería, para darle más dinero a las AFP, a dejar niños sin sus maestros, o a dejar, por ejemplo, pacientes en los hospitales, quitando enfermeras, quitando médicos, o no me atrevería, en la coyuntura que vive el país, a despedir policías tampoco. Y digo eso porque en esos 3 rubros es donde está la mayoría de empleados públicos de este país. Es posible para que desde la perspectiva privada, y donde las cosas solo se miden por el dinero, no se enfoque la naturaleza social, en este caso, de la relevancia que tiene. Y entonces, ¿cómo entender que se mide también por dinero el no pagar el interés correcto a la tasa de los trabajadores? Porque ahí en esa parte monetaria solo se dice que, miren, no tenemos para pagarlo. Y también hay gente que está esperando su rentabilidad. Es correcto, Rafael, es correcto, y revisemos cuál es el origen de ese tema. Digo porque si no se habla la verdad sobre las pensiones, podemos caer en la guerra sucia de que ha habido estos días. Guerra sucia digo porque hubo unas publicaciones cobardes que no querían tan siquiera ni asumir quién las publicaba. Y eso ya el país no está en esas condiciones. Entonces, ¿cuál es el origen del problema de ese interés? Cuando se privatizó el sistema, Rafael, lo que ocurrió es que quedó amarrado en la norma legal cuál iba a ser el dividendo de intereses que se iba a pagar por la colocación de esos fondos. En aquel momento, en el 98, era del 13%. Pero luego ocurrió un incidente en el país. Eran colones todavía. Llamémoslo incidente, para ahí voy. Y es que en enero del 2001 se privatizó, se dolarizó la economía, se dolarizó. Realmente, técnicamente era un bimonetarismo, sigue siendo técnicamente un bimonetarismo, pero no vemos dos monedas, sino vemos solo el dólar. ¿Qué impacto tuvo eso? Que la tasa de interés cayó de 13% a 6.5%, por la ley que nos dejaron aquellos gobiernos que hicieron la privatización. Inmediatamente con la crisis mundial se cayó la tasa LIBOR. ¿Y a cuánto llegó? En ese caso la rentabilidad, al 3%, porque así está amarrada en la ley. ¿Quiénes hicieron esa ley que amarra esa tasa de interés que usted me está señalando? Arena. Pero no había que cambiarla, no se quiso cambiar. Por eso, desde hace un año, el ministro de Hacienda ha lanzado esa iniciativa, está en manos de la Asamblea Legislativa y debe de haber, porque la gente desconoce eso. El problema fue en 2008. Pero la gente, desde 2008 hasta acá se ha querido cambiar la tasa. Es que está en manos de la Asamblea Legislativa. O sea, yo creo que usted y yo sabemos de que esas son reformas que los debe de hacer la Asamblea Legislativa y que esa norma... Pero el gobierno se aprovechó sacando plata barata. Pero esa norma no la creó este gobierno. ¿Por qué no le decimos con claridad? Porque ahora sí que ofrece una reforma y no propuso esa reforma. Fue Arena, fue ANEP, fue FUSADES quienes respaldaron esa reforma
Rafael, fueron ellos. Cuando se creó el fideicomiso. Por supuesto, fueron ellos. O sea, fueron ellos los que nos dejaron amarrados a una iniciativa de ley. O sea, ¿por qué no se hace cargo Arena en este caso de hacer? Porque yo me pregunto, ¿y cuáles son las propuestas que nos está haciendo el ente privado para resolver el tema de pensiones? Le digo porque yo he estado en algunas de esas reuniones donde algunos sectores privados nos han planteado de que la solución, nos dijeron, yo acompañé al presidente en algunas de esas reuniones, y estos entes privados destacados en el país, de gremiales destacadas, tanques de pensamiento, lo que nos plantearon es que la única solución es aumentar la edad de jubilación, aumentar los años de servicio y aumentar la contribución de los trabajadores. Le digo porque yo estaba ahí. Y eso es lo que se está proponiendo con el IPSA. No, o sea, acaban de aprobar aumentar la edad de jubilación de los militares porque el IPSA ya no tiene fondos. Eso lo propuso el IPSA, no lo propuso el gobierno. O sea, lo propuso. Eso es lo que está... No, ese es el ente. Ellos lo propusieron, ellos decidieron proponer aumentarse su periodo de servicio. Ellos, no el gobierno. El gobierno lo que hicimos fue acompañar la iniciativa que ellos estaron. Por eso digo, Rafael, que aquí hay verdades que no se cuentan en lo que es el sistema de pensiones, y le digo, yo soy testigo de haber escuchado de las gremiales privadas decir que la única solución... En todas partes del mundo se ajustan los tiempos de jubilación, pero que lo diga públicamente, excelente. Bueno, pues excelente, aquí públicamente, Rafael. ni siquiera se ha dicho públicamente No, la reforma. Por eso le digo a Rafael, es que yo creo que eso sería lo que usted está diciendo, lo que usted está reivindicando, es lo que creo que le deben de decir a la gente. Díganle a la gente, efectivamente. Pero ustedes ya lanzaron una campaña donde están diciendo que no se va a modificar nada. Díganle a la gente que le quieren aumentar los años de jubilación, díganle a la gente que le quieren aumentar los años de servicio, díganle a la gente que le quieren aumentar las cotizaciones. Yo creo que hay que tener valor. O sea, díganle la empresa privada, sí, quienes están en esa iniciativa. Ahora, el tema es que ustedes ya sacaron una campaña diciendo que todo eso no se puede modificar, que todo va a quedar igual, y no han explicado cómo es que eso se va a lograr. Si el Estado dice que está en crisis financiera para pagar. Eso es lo que va a explicar la propuesta perfectamente. ¿Por qué? Porque en este caso el presidente Salvador Sánchez Serén ha planteado, este tema se puede abordar, se puede resolver, y algunos elementos que se empiezan a hacer públicos de la propuesta, que son compromiso del presidente, es no aumentar la edad de jubilación, no aumentar los años de servicio, no aumentar las cuotas que los trabajadores realizan, no gravar a los trabajadores. Entonces, hay modalidades técnicas fusionando el sistema en un sistema mixto de cómo lograr esos objetivos. Claro, en esto, como digo... ¿Cómo va a rentabilizar el gobierno el dinero que le quede en el sector público? No, es que eso en el asocio, es que quien va a seguir manejando los dineros y administrando son las AFP. Pero solo en un 25%. Y por eso le señalo de que nosotros no nos interesa satanizar a las AFP, lo que nos interesa es crear reglas claras, cortarle las alitas, eso sí, porque se han estado llevando una tajada muy grande. Por ejemplo, fíjese, por si no se sabe, las AFP tienen una rentabilidad superior a la de la banca. Los bancos ganan menos que las AFP y las aseguradoras. Entonces, claro, ese es el negocio que les permitieron hacer. Hoy el tema es cómo situar nuevas reglas que les permitan ganar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conciencia que ningún ente privado se va a meter a este negocio si no tiene rentabilidad. Si ustedes y nosotros estamos de acuerdo en que las AFP tengan rentabilidad, que les permitan ver esto como un negocio y que le den la certeza a la gente que el dinero
estará manejado de manera transparente. Si ustedes toman el dinero de las cuentas privadas, como está en la reforma planteado, hasta dos salarios mínimos. Pero no es, eso no es así. Deme un documento entonces donde está la correcta, porque aquí voy a hablar de lo que se dice. Entonces, entonces usted me está hablando de lo que se dice. Voy a citar a Lorena Peña, porque dijo, para citar a alguien, pues, porque lo han dicho varios. Hasta 2 salarios mínimos, el valor va a pasar a las AFP. Esto equivale como a pasar el 75% de cotizaciones actuales. Entonces pregunto, si va a quedar en manos del gobierno ese 75% del monto de cotizaciones, ¿cómo lo va a rentabilizar? Para que sea más grande cada vez el fondo. Cuando conozcamos los detalles de la propuesta, en ese momento se va a poder abrir un amplio debate sobre eso, porque ¿cuál es el sentido? El sentido del gobierno no es que esta propuesta se apruebe de la noche a la mañana, no, que esto va al debate legislativo. ¿Por qué? Porque cada bancada legislativa tiene que abrir a opinión de los diferentes sectores para que haya conciencia de lo que se va a aprobar. En esa evaluación, por ejemplo, yo creo que hay 2 etapas. En el propio debate legislativo, la población debe de tener claro el origen del problema y los escenarios de solución. O sea, son esos los temas. Le voy a preguntar otra que quizás sea más fácil de solventar. Si van a pasar el dinero de la privada, de la cuenta privada a otra pública bajo mi mismo nombre, ¿eso va a requerir mi firma, mi autorización, o va a ser por decreto? ¿Es expropiación, es nacionalización de esa parte de los fondos, o va a ser voluntario? De ninguna manera. Los fondos de la gente seguirán siendo manejados de manera transparente. Cada trabajador tendrá la titularidad de sus propios recursos. Pero me van a obligar a trasladar el dinero. Pero le voy a ampliar un detalle en esto, Rafael. Sí. La gente no sabe. La gente ingenuamente creyó, cuando se privatizó este sistema, de que el tema iba a resolver mágicamente los problemas de la sociedad en cuanto a la jubilación. ¿Qué es lo que pasó realmente? Se privatizó el sistema, se crearon las AFP, y lo que ocurrió a estas alturas, por ejemplo, es que en cobertura, ¿qué fue lo que se logró? Pero la cobertura no es responsabilidad de las AFP. No, yo no lo mencioné. No, pero yo no lo mencioné. Yo dije de quienes crearon la reforma. De eso estoy hablando. Pero yo creo que, o sea, para usted este tema probablemente no sea muy relevante, Rafael, porque usted y yo estamos cubiertos por una cotización. Pero el 76% de salvadoreños en este país, que es económicamente activo, no tiene una cotización. Eso no es culpa del sistema de pensiones, es culpa de que no se genera trabajo formal. Pero es que de eso estamos hablando, eso, Rafael. No, es que de eso puedo cambiar lo otro. No, es que de eso estamos hablando. Por eso le digo de que yo no puedo trivializar, O sea, si es que esto es lo que no les interesa a las AFP, y esto es lo que nunca le interesó a Arena, de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque ese modelo económico que se ejecutó en este país generó tantos excluidos. O sea, 76 de cada 100 ciudadanos que trabajan en este país no pueden cotizar a un sistema. Darle pensiones a estas personas que no la tienen, ya lo hace. Hay un programa gubernamental que está llevando una pensión. Es decir, ¿por qué tengo que tocar este fondo para cubrir esta otra necesidad? Es que no es para eso. Lo que le estoy señalando, Rafael, estamos hablando de que para que la gente comprenda el origen del problema, es necesario establecer. En primer lugar, yo le debo decir que yo era diputado en ese periodo cuando se aprobó este sistema, y no votamos a favor de él, porque señalamos estos problemas desde aquel momento. Por eso puedo hablar con propiedad, Rafael, y por eso puedo señalar con propiedad que conozco los orígenes del problema, porque recuerdo cuando el tema llegó a la legislatura y señalamos, este tema no va a resolver mágicamente como nos lo están proponiendo, porque nos dijeron se va a ampliar con este nuevo esquema los incluidos dentro del sistema de pensiones. Falso. O sea, apenas solo 24 de cada 100 están en el sistema. Pero lo que es más grave, Rafael, lo que todavía es más grave, que de esos 24, hagámoslo un 100%, que cotizan al sistema, la gente ilusoriamente cree que se va a poder jubilar, y no es cierto. De esos 24, de ese universo de 24, que sería un 100%, solo 40 se van a poder jubilar.
los otros 60 van a recibir su dinero, una devolucioncita de su ahorro, y esa devolución, que en unos casos será de 6 cuotas, en otros casos será de 8 cuotas, les permitirá medio comer por un breve periodo. O sea, el sentido de un sistema de pensiones es resolver un problema de fondo. No es porque entonces, ¿quiénes han sido los grandes ganadores de la reforma que se ejecutó en aquel periodo? Los grandes ganadores fueron quienes participaron de la privatización, pero la gente no ha visto una. Bueno, hemos visto el ahorro, ahí está. Pero no, un ahorro disminuido. Un ahorro disminuido. No nos queda tiempo, secretario. Sí. Claro, esto es para un sí. debate súper amplio sí. y con muchísimo más tiempo, pero me encanta que pueda empezarse a debatir esto de una manera seria y mucho más compleja. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Rafael. Vamos a despedirnos acá, el tiempo se nos agotó. Es tan importante que le hemos dado todo el tiempo posible. Y nos despedimos con esta reflexión del libro de Eclesiastés en el capítulo 5, versículo 8. El país avanzará si el rey se pone al servicio de los campos. Hasta mañana. Hoy por hoy, así estamos. Una producción de Mono Star Producciones.